Ejercicio de la libertad de prensa. Esta ley tiene una metodología novedosa. Como anteproyecto la presentamos un 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas. Más de 23 foros, más de 80 conferencias, participación de todos los sectores para que realmente constituya un proyecto colectivo, un proyecto común. Algunas de las cuestiones fundamentales en sus contenidos. El establecimiento de 3 segmentos de la información y de los medios audiovisuales. El campo de los medios audiovisuales, que hoy mayoritariamente es de carácter comercial, y solamente hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a cambiar en forma estructural, porque 1/3 será para el espacio comercial, 1/3 para el espacio público y 1/3 para las organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz. Se sustituye el viejo directorio militar por un organismo amplio, plural, en el que participa Poder Ejecutivo y oposición parlamentaria, creándose también organismos como el Consejo Federal, donde van a intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos originarios, para el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de prensa. Alguien decía, Mariotto creo que lo dijo, 26 años sin que ningún poder ejecutivo, y cuando digo ninguno, es ninguno, ningún poder ejecutivo enviara este proyecto de ley al Congreso. Es curioso, se ha hablado en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del año 2003, de gobiernos con superpoderes. Los mismos poderes que se tenían durante los años 90 en todas las legislaciones y que tienen en numerosas provincias. Lo que pasa que esas facultades que tenían en todas las legislaciones eran facultades que se ejercían no a favor de la sociedad, sino para privatizaciones, para bajar sueldos, para achicar presupuestos sociales. Mientras eso fue así, nadie habló de superpoderes. Se comenzó a hablar de superpoderes cuando esas facultades que estaban años en nuestra legislación comenzaron a usarse en favor de la sociedad, en favor del pueblo. Yo me permito una hipótesis porque uno tiene la obligación de decirlo en estos términos, pero para mí, en mi fuero más íntimo, es una certeza. Yo tengo una respuesta para esa pregunta que se hacía Mariotto, de por qué durante 26 años nadie envió un proyecto. Porque mientras hablaban de los superpoderes, en realidad había un suprapoder en la República Argentina, un suprapoderes, que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, hay otros poderes, sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los 3 poderes a partir de la presión. Por eso
Conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión, porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión, porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información o a la distorsión y la manipulación de la otra parte, porque en definitiva, libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, sus titulares no son ni los que tienen la noble función de ejercer el periodismo y que lo han elegido como vocación. Tampoco está su titularidad en la cabeza de los que son propietarios de las grandes empresas periodísticas. Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho y acceso a la información están en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman este bendito país, que son los verdaderos propietarios de estos derechos. Esta ley busca consagrar esta pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, de los que nos gustan y la de los que no nos gustan, la de lo que nos conviene y la de lo que no nos conviene, a cada uno de nosotros. Pero además también sería ingenuo no advertir la necesidad de esta norma como un salto a las nuevas tecnologías. Cuando se sancionó esta ley, además de haberlo sido por una dictadura, lo más moderno que existía en materia de comunicaciones era el fax. Esta es también la historia contemporánea de la sanción de esta ley. Hoy, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, con la digitalización, con la incorporación de nuevas normas, exige la apertura de nuevos y mayores actores, pluralidad de actores que garanticen a todos los ciudadanos que vamos a poder acceder a las mejores tecnologías y a los mejores precios también de esas tecnologías. La necesidad de garantizar esa apertura es imprescindible. Yo creo que esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina. Va a ponerla a prueba porque vamos a ver si en nuestro Parlamento, y hablo de nuestro porque yo me siento allí como ciudadana, yo tengo representantes como miembro del Poder Ejecutivo. En toda organización democrática hay un sector oficialista, pero también tengo representantes como ciudadana simple y como un ciudadana raza, porque yo voté diputados y senadores para que representaran los intereses precisamente del conjunto. Y creo que, como nunca, se va a poner a prueba la capacidad de ese Parlamento, que en otras oportunidades y en otras etapas históricas se vio agobiado por las secuelas de lo que fue la tragedia de 30 años de historia que arrancaron a ese Parlamento leyes no queridas. Creo que, y estoy convencida, que hemos adquirido la madurez institucional para poder decidir en nombre y representación precisamente de lo que nos han votado y de los intereses del colectivo social. Estoy absolutamente convencida